Buenas noches. Comenzamos este curso de Derecho Internacional Privado con las modificaciones que se han producido en nuestra materia con motivo de la sanción y la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que es lo que ustedes están esperando sobre todo, porque la base de nuestra materia ustedes ya la tienen en clases de años anteriores. Yo me voy a dedicar específicamente este año a actualizar los materiales porque el material que se encuentra disponible está disperso, a veces no está accesible. Ustedes saben que nuestra materia tiene como libro básico el libro de Derecho Internacional Privado de Werner Goldschmidt, complementado con uno de los míos que se llama Temas Estructurales del Derecho Internacional Privado, cuya tercera edición integra las nuevas disposiciones de la fuente interna del Código Civil, pero lo que era en su momento, el año pasado, en 2014, un proyecto de código, y ahora ya lo tenemos directamente como disposiciones del nuevo código. De todas maneras, también ustedes pueden consultar, por supuesto, los códigos comentados que van apareciendo. Ha aparecido primeramente el código comentado de la ley dirigido por Julio Rivera, y yo he participado del código comentado también de la ley, pero dirigido por Jorge Alterini, en el tomo 11, que se dedica, entre otras, a las disposiciones de Derecho Internacional Privado. Este código se llama Tratado Exegético. Ahí ustedes pueden encontrar la glosa que yo he hecho a todos los artículos de este Código Civil y Comercial. De todas maneras van surgiendo, por supuesto, otras editoriales, artículos que van apareciendo en las distintas revistas jurídicas. Ustedes pueden consultar y también, por supuesto, lo pueden hacer a través de la plataforma de UCASAL. Ustedes saben que el derecho internacional privado es un conjunto de casos iusprivatistas con elementos extranjeros y sus soluciones. Esto constituye la dimensión sociológica de nuestra materia, del concepto de nuestra materia. Captados los casos y sus soluciones por normas basadas en métodos. Esto constituye la dimensión normológica de la materia. Y por último, valorados los casos y sus soluciones y las normas por un complejo axiológico que culmina en una especial exigencia de justicia que consiste en el respeto positivo por el elemento extranjero. De los casos iusprivatistas con elementos extranjeros nos vamos a ir ocupando, o sea, de las causas de las que vamos a partir para reglamentar, y precisamente lo que tenemos que solucionar son varios temas, porque ustedes saben que entre las teorías sobre el objeto de la ciencia del derecho internacional privado existe la teoría clásica unitaria de Goldschmidt, que centraba todo en el conflicto de leyes. Hay teorías bipartitas, hay teorías tripartitas, una de las cuales nosotros sostenemos, que es la teoría tripartita integral, porque integra el conflicto de jurisdicción, entendido por jurisdicción internacional, el conflicto de leyes, es decir, la determinación del derecho aplicable, y la cooperación jurídica internacional, que se refiere a la cooperación entre autoridades jurisdiccionales de los diversos países. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se enrola de alguna manera en las teorías actuales y también en parte, en gran parte, en la teoría tripartita integral, porque fíjense lo que establece el artículo primero. El artículo primero se refiere a las normas aplicables, a las normas jurídicas aplicables, y comienza este artículo primero de las disposiciones, por supuesto, del derecho internacional privado, que es el artículo 2594. Las disposiciones de derecho internacional privado contenidas en el Código Civil están en el título cuarto del libro sexto, allá al final de todo el código, y se divide en capítulos. Y fíjense que el primer capítulo se refiere a las disposiciones generales que debemos entender como disposiciones generales referidas al conflicto de leyes, referidas al derecho aplicable. Luego el capítulo segundo se refiere a la jurisdicción internacional, y dentro de la jurisdicción internacional, fíjense que en los artículos 2611 y 2612
está todo el tema de la cooperación, o sea, no todo, parte del tema de la cooperación jurisdiccional y la asistencia procesal internacional. Y después comienza el capítulo 3 con la parte especial en que están cada una de las causas en particular y en cada una de ellas, personas humanas, formas, contratos, títulos valores, responsabilidad civil, derechos reales, familia, sucesiones y prescripción, está en lo posible la determinación primero del juez competente y luego del derecho aplicable. O sea que podemos decir que las disposiciones nuevas de nuestro Código Civil y Comercial se refieren a la jurisdicción, el derecho aplicable y la cooperación y asistencia procesal, como dice allí, internacional. O sea que de algún modo se enrola en esta teoría tripartita. Lo que pasa es que ustedes saben muy bien que según las competencias que la Constitución ha determinado, le corresponde a las provincias legislar acerca de las cuestiones procesales y por esa razón es que no se ha detenido el código de fondo en disposiciones procesales, en especial referidas a cooperación jurídica o jurisdiccional internacional. Pero algunas reglas, como son las contenidas, reitero, en los artículos 2611 y 2612, tenemos. De manera que podríamos decir que este código está actualizado. Por supuesto que yo hubiera preferido, siguiendo el orden integrado, más científico, de la teoría tripartita integral, primero, el capítulo primero se hubiera referido a la jurisdicción internacional en general, el capítulo segundo a las disposiciones generales referidas al derecho aplicable, a los problemas generales referidos al derecho aplicable y luego a la cooperación. Pero de cualquier modo es un código que satisface con bastante amplitud la actualidad del objeto de nuestra materia. Cabe aclarar, por cierto, que dentro de esta primera unidad, yo no voy a desarrollar, por supuesto, acá unidad por unidad, porque reitero, yo me voy a dedicar sobre todo a actualizar con base en las nuevas disposiciones de derecho internacional privado contenidas en el Código Civil nuestra materia, pero vamos a ir viendo qué reflejo tiene cada una de estas disposiciones o las disposiciones en general en cada una de las unidades. Si nosotros tomamos la unidad 1, que se refiere precisamente al concepto, a la historia, a las teorías del objeto de la ciencia y a las autonomías, además de encuadrarlo dentro de estas teorías más actuales sobre el objeto de nuestra ciencia, podemos decir que tiene que ver con la autonomía legislativa, porque antes había una gran dispersión en las normas de derecho internacional privado argentinas, que son aquellas de las cuales va a partir el juez argentino, porque vamos a suponer siempre que está actuando una autoridad jurisdiccional argentina. Antes teníamos una gran dispersión porque las normas de fuente interna, a las que hay que acudir solo en defecto de fuente convencional internacional y de convenio de las partes, de acuerdo de las partes, estaban dispersas en el Código Civil y a su vez en el Código Civil no estaban todas concentradas como ahora en un título de un libro y en capítulos, sino que estaban por todo el Código Civil, en las leyes complementarias, en los códigos procesales. Ahora tenemos cierta autonomía legislativa, no solamente por la recopilación que se ha producido con motivo de la sanción del digesto jurídico argentino, que viene a recopilar todas las normas, sobre todo convencionales e internacionales, que le ofrecen en definitiva un cuerpo más o menos completo y actualizado al juez o al operador jurídico, sino sobre todo por estas disposiciones. Ahora tenemos ordenadas, aunque al final del Código Civil, pero ordenadas las disposiciones de derecho internacional privado que están en este cuerpo normativo. Obviamente que hubiéramos preferido que hubiera una ley y hasta un código de derecho internacional privado, porque ha habido proyectos, el último, el proyecto de Código de Derecho Internacional Privado del año 2003, era muy completo. Pero bueno, algo es algo, hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío, no obstante que no todas las disposiciones de derecho internacional privado de fuente interna argentina están en el Código Civil, porque también hay, por supuesto, quedan vigentes la Ley General de Sociedades, la Ley de Navegación, el Código Aeronáutico, los códigos procesales, las resoluciones de la IGJ y equivalentes, las circulares del Banco Central, la Ley de Propiedad Intelectual, o sea que existen la Ley de Concursos y Quiebras,
Existen otras normativas que vamos a ir considerando, por supuesto, pero por lo menos ahora tenemos concentrado y completado bastante, llenado bastante las lagunas que había antes en el derecho internacional privado argentino de fuente interna, lo cual hace a cierta autonomía legislativa y contribuye de algún modo también al accionar, a la actividad de los operadores jurídicos que no van a ver una dispersión enorme respecto de estas normas, y se supone además que las disposiciones tienen un espíritu particular que debe ser siempre aquel de ser respetuoso, aquel que contribuya al respeto, a la satisfacción de esta propia exigencia de justicia de nuestra materia y que la identifica, la hace autónoma y que la diferencia de todas las demás ramas del derecho, que es la necesidad de respetar positivamente al elemento extranjero. Cada vez que nosotros valoremos los casos, las soluciones normativas, lo vamos a valorar teniendo en cuenta este plexo axiológico que culmina en esta propia o especial exigencia de justicia que consiste en el respeto positivo por el elemento extranjero. Fíjense que, yendo a la unidad 2 se refiere a las fuentes. Obviamente esto tiene que ver con las fuentes, porque se ha remozado, se ha actualizado, se han ordenado y de algún modo sistemáticamente, aunque en un subsistema dentro del sistema, de algún modo, del Código Civil, o subsistema dentro del subsistema del Código Civil, es fundamental advertir la jerarquía normativa. O sea, el operador jurídico no se debe tentar y acudir directamente a las disposiciones de derecho internacional privado contenidas acá porque es la novedad, sino que primero, como sabemos, debe ir a la Constitución Nacional, luego debe ver si hay tratado con el país con el que está vinculado la causa, con cuyos elementos está vinculada la causa ius privatista, que precisamente por la presencia de elementos extranjeros es internacional, sino que a estas disposiciones debe acudir últimamente. O sea, primero tiene que ver si hay tratado. Y si no hay tratado, acudir a las disposiciones contenidas a partir del artículo 2594 hasta el 2671 y otros, como sabemos, que están dispersos en el resto del ordenamiento normativo argentino. Con una función pedagógica, dice el artículo 2594, las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales, vinculadas precisamente por la presencia de elementos que los vinculan con esos países donde están esos ordenamientos jurídicos, se determinan por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso. Y en defecto de normas de fuente internacional, se aplican las normas del derecho internacional privado argentino de fuente interna. O sea que primero hay que acudir a los tratados. Y si no hay tratados, y a la vigencia precisamente de los tratados, o sea, el caso tiene que estar vinculado espacial y temporalmente precisamente con esos tratados para que se puedan aplicar, y si no, se aplican las normas del derecho internacional privado de fuente interna, que acá viene muy bien porque el ámbito temporal pasivo tiene relevancia, adquiere relevancia, porque ha habido un cambio del derecho internacional privado de fuente interna. Antes teníamos el Código Civil, ahora tenemos el Código Civil y Comercial unificado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, recuerdan que las soluciones respecto del ámbito temporal pasivo del derecho internacional privado se dan, en primer lugar, acudiendo a una solución autárquica, una solución propia, dada por el propio derecho internacional privado del juez. Acá no lo tenemos, no tenemos una solución propia dentro de las disposiciones de derecho internacional privado, pero como se inscriben dentro del Código Civil, tenemos que acudir, en definitiva, a la solución que tiene el propio Código Civil, que no sería acudir a la Lex Fori. Ustedes saben que nosotros preconizamos la aplicación de la teoría de la Lex Civilis Causa en esta materia, o sea que habría que aplicar las normas de derecho transitorio del derecho civil aplicable a la causa. Pero acá es como que se confunden, si bien no hay una calificación, una solución autárquica del ámbito temporal pasivo, sin embargo tenemos en el propio Código Civil, sin acudir a la Lex Civilis Fori, una determinación de la vigencia precisamente de estas normas en el articulado del principio. Fíjense que dice el artículo 7º del Código Civil que hay que integrarlo, hay que entender
las disposiciones de internacional privado en consonancia y que de alguna manera haya una organicidad, una coherencia con las normas de las disposiciones del derecho nacional, del derecho interno. Y dice el artículo 7, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efectos retroactivos, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales y las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. O sea que en este tema del cambio de normativa de fuente interna, no se va a aplicar estas disposiciones retroactivamente. Las normas son irretroactivas, salvo, por supuesto, disposición en contrario. De modo que acá tenemos, de algún modo, solucionado el problema del ámbito temporal pasivo. Y nos vamos a dedicar, en primer lugar, entonces, ya en la unidad número 3, al tema de la jurisdicción internacional, que está contemplado, como ya hemos dicho, en el capítulo 2, es decir, a partir del artículo 2601 hasta el artículo 2610, diríamos, lo que se refiere a la jurisdicción en sentido estricto, aunque el conflicto de jurisdicción, artículos 2611 y 12, se completa con esos artículos referidos a la cooperación y asistencia procesal internacional. El tema de la jurisdicción es un tema procesal, aunque las reglas de jurisdicción internacional son reglas que hacen al fondo y por eso están tanto en los tratados de fondo, como los de derecho civil y comercial, como en las disposiciones de fondo del Código Civil y Comercial de la Nación. Ustedes recuerdan que nosotros en la jurisdicción hablamos de jurisdicción directa e indirecta, es decir, la jurisdicción directa cuando el juez controla su propia jurisdicción internacional y la indirecta cuando controla la jurisdicción extranjera. La jurisdicción internacional directa está dada obviamente por las reglas de jurisdicción internacional que no solo están en este capítulo 2, sino también en el capítulo 3 en la parte especial, porque hemos dicho que cada causa de la parte especial tiene primero su regla en materia de jurisdicción y luego su regla en materia de derecho aplicable. Empezamos por una cuestión de realismo jurídico con la jurisdicción, porque el derecho aplicable dependerá siempre del derecho internacional privado del juez. Ahora bien, nuestro derecho positivo, estas disposiciones de derecho internacional privado nuevas argentinas, van a servir tanto para la jurisdicción directa como para la indirecta. Las mismas reglas que yo tengo para mí voy a utilizar para controlar la jurisdicción extranjera, por esto de la bilateralización de algún modo, pero en definitiva, como nuestras normas de jurisdicción internacional son multilaterales, porque están determinadas de manera abstracta, genérica, determinable, entonces van a servir tanto para la jurisdicción directa y para la indirecta y no vamos a tener problemas de bilateralización. De manera entonces que esto es claro. Si yo soy competente porque el domicilio del demandado está acá, significa que si el domicilio del demandado está en el extranjero también voy a ser competente. Esto de acuerdo a las reglas multilaterales de jurisdicción que están contenidas, reitero, tanto en el capítulo 2 como en cada una de las causas del capítulo 3 de la parte especial. Siguiendo con la clasificación de las jurisdicciones, ustedes recuerdan que hay una jurisdicción única y una jurisdicción plural. El tema de la jurisdicción única significa que hay un solo juez competente. La tendencia en la actualidad, como ustedes ya saben, es que haya pluralidad de jurisdicción, pero hay casos de jurisdicción única que se justifican por varios motivos y son los casos de jurisdicción exclusiva. La jurisdicción exclusiva, dijimos que toda jurisdicción exclusiva es única, pero no toda jurisdicción única es exclusiva, porque la jurisdicción exclusiva es unilateral, está indicado de manera precisa, concreta, nominativa, estable, determinada. ¿Cuál es el juez concretamente competente? Con nombre y apellido, que en el derecho internacional privado significa decir es competente el juez argentino, es competente el juez de New York. Y por eso los casos de jurisdicción exclusiva se pueden dividir en jurisdicciones exclusivas que son especies de normas internacionalmente imperativas, es decir, normas que se anteponen tanto a la autonomía de la voluntad como a las otras normas de jurisdicción establecidas por las normas de derecho internacional privado.
porque resguardan intereses tan importantes para Argentina que no pueden ser dejados de lado ni por la autonomía de la voluntad, ni por las normas, diríamos, de derecho internacional privado, y esas son las que están en el artículo 2609. O sea, el 2609 establece 3 casos de jurisdicción exclusiva. Hay jurisdicción exclusiva argentina en materia de derechos reales sobre inmuebles sitios en la Argentina, en materia de validez o nulidad de inscripciones practicadas en un registro público argentino y en materia de validez de inscripción o validez de patentes, marcas, diseños, dibujos o modelos industriales, todo aquello que hubiera sido o debido efectuarse el registro en la Argentina. Estos son casos obviamente de normas de aplicación inmediata, de normas de policía, porque esta jurisdicción significa que descarta a priori la jurisdicción extranjera, porque si la jurisdicción extranjera coincide con la mía, sobra, y si no coincide, con más razón, hay que dejarla de lado. A estas 3 jurisdicciones exclusivas, tipo normas internacionalmente imperativas, que se imponen por encima de la autonomía de la voluntad del 2609, hay que agregarle la del 2635, que dice: en caso de niños con domicilio en la República, los jueces argentinos son exclusivamente competentes para la declaración en situación de adoptabilidad, la decisión de la guarda con fines de adopción y para el otorgamiento de una adopción. Esto por la característica argentina de rechazo a la adopción internacional, de resguardo de los intereses de los niños domiciliados, de los menores domiciliados en el país, para evitar el tráfico de niños. Nosotros hemos hecho reserva, recuerdan ustedes, a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño. Hemos tenido una postura normalmente de resguardo de la seguridad, y por esa razón es que a los 3 casos del 2609 se agrega el caso de jurisdicción exclusiva del 2635. Estos 4 casos son normas internacionalmente imperativas en materia jurisdiccional. Y el otro caso de jurisdicción exclusiva ya no es una norma internacionalmente imperativa, porque no se impone por encima de las otras, sino que es otro caso de jurisdicción exclusiva, pero que se da por autonomía de la voluntad. O sea que cuando las partes eligen los jueces o árbitros competentes, entonces esa jurisdicción es exclusiva, no prevalece, reitero, ni sobre los casos del 2609, ni sobre el caso del 2635, pero en todos los demás casos donde está permitida la autonomía de la voluntad, que es en materia contractual y también, de algún modo, en responsabilidad no contractual, será exclusiva la jurisdicción establecida por acuerdo de elección de partes, porque dice el 2606, el juez elegido por las partes tiene competencia exclusiva, excepto que ellas decidan expresamente lo contrario. Esto viene muy bien, porque ha habido alguna jurisprudencia europea, en el caso de Iván Gabriel, por ejemplo, que está en el libro de temas estructurales, se había establecido que la jurisdicción elegida por las partes no prevalecía sobre ninguna otra jurisdicción, pero en cambio ahora esta es la tendencia mundial, en la jurisprudencia argentina, en el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción contractual, en la Convención de la Haya sobre acuerdo de elección de foro, existe esta jurisdicción que ahora, este carácter exclusivo que está contemplado expresamente en el artículo 2606. Por lo demás, las jurisdicciones argentinas serán plurales, excepto, por ejemplo, en materia de derechos reales, que normalmente hay una jurisdicción única, la del lugar de situación de los bienes. Pero prácticamente los únicos casos de jurisdicción única en Argentina son las jurisdicciones exclusivas del 2609, del 2635, 4 casos de normas internacionalmente imperativas o de aplicación inmediata en materia jurisdiccional, y el 2606, carácter exclusivo de la elección de foro, por razones de autonomía, por razones de libertad, que siempre debe prevalecer por encima de todo, menos por encima de las otras jurisdicciones exclusivas. Todos los demás son jurisdicciones plurales, o sea que el actor tiene la posibilidad de demandar aquí o allá, dentro de los márgenes que le da, de las posibilidades que le da el código, una pluralidad que favorece el acceso real y efectivo a la justicia, aunque por supuesto provoca los riesgos de litispendencia, pero está regulada la litispendencia, como luego vamos a ver. También tenemos otro carácter de la jurisdicción por el carácter, otra clasificación de la jurisdicción por el carácter, que distingue entre jurisdicciones unilaterales y multilaterales. Ya no tenemos, afortunadamente, en nuestro Código Civil
jurisdicciones unilaterales. La determinación de la jurisdicción es abstracta, genérica, determinable, para evitar problemas de si podemos o no multilateralizar las reglas unilaterales de jurisdicción, salvo por supuesto las jurisdicciones exclusivas. Los únicos casos de jurisdicciones unilaterales son las jurisdicciones exclusivas. Todos los demás casos son pluralidad de opciones, no solo múltiple o plural, sino multilateral en el sentido de indicación genérica, abstracta y determinable del juez competente. O sea, es competente el juez del domicilio del demandado, es competente el juez del último domicilio del causante, es competente el juez del lugar de situación de los bienes, de manera genérica para no correr riesgo de ver si se bilateraliza o no se bilateraliza. Además, es una mayor apertura al mundo. Cuando la jurisdicción es genérica, es multilateral, es una mayor apertura al mundo y puede abarcar, por supuesto, mayor generalidad de casos. Y por último, la división de la jurisdicción en virtud del vínculo que tiene la causa con la jurisdicción, el antecedente donde está la causa y la consecuencia jurídica donde está la reglamentación de la causa, en este caso con motivo de la determinación de la jurisdicción internacional, tiene que haber, como ustedes ya saben, una correspondencia o por lo menos una afinidad, pero no una mera yuxtaposición entre causa y jurisdicción. A causas personales, reales y conductistas le corresponden jurisdicciones personales, reales y conductistas. Y fíjense que en las reglas generales de jurisdicción tenemos la regla personal, porque dice en el artículo 2608 del Código Civil y Comercial, excepto disposición particular, las acciones personales deben interponerse ante los jueces del domicilio o residencia habitual del demandado. O sea que ven que es la jurisdicción personal por excelencia que se dará sobre todo para las acciones personales de contenido patrimonial en defecto, por supuesto, de disposición en contrario, y no significa que sea la única jurisdicción posible, sino que esta es concurrente, simultánea, alternativa, es plural, pertenece a las jurisdicciones múltiples con otras jurisdicciones que vamos a ver en el caso, por supuesto, de la parte, en los casos de la parte especial. La jurisdicción real, por excelencia, es la del lugar de situación de los bienes. Recuerdan ustedes que esto es para materia de derechos reales o intelectuales, entendido ahí, por supuesto, como el lugar de la primera publicación o distribución de la obra, invento, descubrimiento para el derecho de autor, en el caso de la registración para las patentes y marcas, bandera o matriculación del buque o aeronave, en el caso, por supuesto, de navegación o fluvial o aérea. Y el tema, recuerdan que cuando es competente el juez del lugar de situación de los bienes para cuestiones que no son de estricto carácter real, hay una especie de foro del patrimonio. Este foro del patrimonio también se puede dar en materia sucesoria, en materia, por ejemplo, de concursos y quiebras, y en otras materias donde podemos advertir la presencia de este tipo de jurisdicción. Y la jurisdicción, las jurisdicciones conductistas, o sea, lugar de cumplimiento, lugar de comisión del hecho, y fíjense, la más conductista de todas, la autonomía de la voluntad. Esta autonomía de la voluntad que está expresada con carácter general, esto es una cosa importante, con carácter general, aunque solo es en las materias disponibles, en los artículos 2605 y 2607, porque el 2605 dice en materia patrimonial e internacional, prácticamente lo que dice el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, las partes están facultadas para prorrogar jurisdicción en sentido amplio en jueces o árbitros fuera de la República, excepto que los jueces argentinos tengan jurisdicción exclusiva o que la prórroga estuviese prohibida por ley, como es el caso, por ejemplo, aún en materia disponible, de los contratos de consumo. El artículo 2606 ya dijimos que determina la exclusividad del acuerdo de elección de foro, y el artículo 2607 se refiere a la prórroga en sentido estricto, o sea, la prórroga en sentido amplio abarca el acuerdo de elección de foro o pacto de sumisión antes del litigio, y la prórroga en sentido estricto, que es una vez surgido el litigio, cuando las dos partes van y demandan, se ponen de acuerdo para demandar ante una determinada jurisdicción, o cuando el actor lo hace y el demandado no se opone. Fíjense lo que dice el artículo 2607, la prórroga de jurisdicción es operativa si surge de convenio escrito, mediante el cual los interesados manifiestan su voluntad, su decisión de someterse a la competencia del juez o árbitro ante quien acuden. Se admite también todo medio de comunicación que permita establecer la prueba por un texto. Y asimismo, opera la prórroga para el actor
por el hecho de entablar la demanda. Y con respecto al demandado, cuando la conteste, deje de hacerlo u oponga excepciones previas sin articular la declinatoria, entre comillas, porque cuando hay un conflicto de jurisdicción no tenemos un superior común como lo hay en el ámbito interno. Esto quiere decir entonces que jurisdicción personal por excelencia, domicilio o residencia habitual del demandado, la contemplamos con carácter general. Jurisdicción real por excelencia no está en la parte general, pero sí está en la parte especial para jurisdicciones reales, para derechos reales. Y la jurisdicción conductista, hay algunas en la parte especial, pero la jurisdicción conductista más subjetiva, que es el acuerdo de elección de foro y la prórroga expresa o tácita de la jurisdicción, o sea, una ex post facto, post liternatam, está consagrada con carácter general, o sea, en las disposiciones generales de jurisdicción, aunque no se aplica a todos los casos, sino solamente a las materias personales de contenido patrimonial, materias disponibles. Esto en cuanto a las clases de jurisdicción. Luego tenemos los problemas generales de la jurisdicción. Ustedes recuerdan que nosotros casi todo lo estudiamos sistemáticamente, ordenando los problemas generales con base en la estructura de la norma, tal como lo hiciera Goldschmidt en 1935 con los problemas generales del derecho aplicable. Y entonces tenemos que ubicar primero el problema de las calificaciones que abarca toda la norma, diríamos, sobrevuela la norma, y hay algunas calificaciones. Si bien el Código Civil nuevo no tiene, tampoco como no lo tenía tampoco el anterior, calificaciones autárquicas en todos los temas, pero por lo menos tenemos algunas calificaciones, algunas definiciones autárquicas de domicilio, de residencia habitual, a los fines del derecho internacional privado. Fíjense el artículo 2613 del nuevo Código Civil, se refiere a la calificación de domicilio y de residencia habitual a los fines del derecho internacional privado. O sea que no confundir con lo que dice el artículo 73 de cuál es el domicilio a los fines del derecho privado. Estas son calificaciones propias del derecho internacional privado. Y luego en el 2613, luego en el 2614, domicilio de las personas menores de edad, 2615, domicilio de otras personas incapaces y así. O sea, alguna calificación tenemos. No tenemos, por supuesto, consagrada la teoría de la lex civilis causa en materia de calificaciones. Ojalá que los jueces acudan en última instancia a la calificación dada por el derecho declarado aplicable, pero algo es algo de calificación autárquica, por lo menos domicilio y residencia habitual, que son diferentes, porque fíjense que domicilio es el estado en que la persona reside con intención de establecerse en él, y residencia es donde vive y establece vínculos durables por un tiempo determinado. Cosa que en cambio en la Lex Civilis Fori, diríamos en el artículo 73, no es así porque domicilio o residencia habitual es prácticamente lo mismo. De todas maneras ya sabemos que nosotros podemos demandar ante el juez del domicilio o de la residencia habitual del demandado. Solucionado este problema, diríamos, de las calificaciones, muy poco solucionado en este caso, sabemos que hay otras calificaciones de tipo autárquica en algunas fuentes convencionales, tenemos que dedicarnos a los problemas generales contenidos en las características positivas del antecedente. Y entre los problemas generales de las características positivas del antecedente están las famosas cuestiones previas, es decir, lo que el juez tiene que resolver antes de declararse competente. Y en este caso, fíjense que nosotros tenemos que acudir a una de las cuestiones previas, que es la validez del acuerdo de elección de foro. O sea, el acuerdo de elección de foro, el pacto por el que las partes se han puesto de acuerdo para elegir una jurisdicción judicial o arbitral competente antes del litigio, tiene que ser válido para que sea operativo, porque si no, van a venir otras reglas subsidiarias de jurisdicción. Esto dice el artículo 2650, porque dice, no existiendo acuerdo válido de elección de foro, son competentes para conocer en las acciones resultantes de un contrato, opción del actor, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no dice, como en el protocolo de Buenos Aires, que recuerdan que dice que para determinar la validez del acuerdo de elección de foro, o que no ha sido obtenido de manera abusiva, el juez puede aplicar su propio derecho, o el derecho del lugar de cumplimiento, o el del domicilio del demandado, o el del domicilio del actor. Acá no. El juez va a tener que resolver esto antes de declararse competente, pero de cualquier manera va a poder acudir a que el derecho suponemos que sea más favorable a la validez del acuerdo de elección de foro, porque la autonomía de la voluntad debe estar
por encima de todos los otros criterios. Entre las características negativas del antecedente de esta norma, vamos a encontrar, de la norma jurisdiccional, de la norma generalísima de jurisdicción internacional, vamos a encontrar el tema de la litispendencia internacional. O sea, ¿qué pasa cuando hay litispendencia internacional? El juez va a tener que suspender el procedimiento, no se va a declarar competente, va a ser el competente el juez que previno. Y en materia de litispendencia internacional está regulado en el artículo 2604. Dada la pluralidad de opciones que tiene el actor, es muy frecuente que litigue acá, litigue allá, entre las mismas partes, el mismo objeto, la misma causa, y que el demandado venga y oponga excepción de litispendencia. Entonces, en el artículo 2604 está regulado, con base de algún modo no, bastante con base en el proyecto de Código de Derecho Internacional Privado, los principios UNIDROIT en materia procesal civil transnacional. Dice el 2604, cuando una acción que tiene el mismo objeto, la misma causa, se ha iniciado previamente y está pendiente entre las mismas partes en el extranjero, los jueces argentinos deben, no pueden, deben suspender el juicio en trámite en el país si es previsible que la decisión extranjera puede ser objeto de reconocimiento. Este juicio conjetural que tiene que hacer, por ejemplo, el juez argentino frente a una demanda iniciada en el extranjero acerca de la posibilidad cierta que hoy, de acuerdo a los requisitos que hoy se contemplan en materia de cooperación, que están contenidos en las fuentes convencionales, y siempre recuerden que hay que aplicar aquella fuente convencional que fuese más favorable a la cooperación, o en la fuente interna, en las fuentes internas, tanto en las reglas generales, que después vamos a ver, como en las reglas particulares de los códigos procesales, reglas generales del Código de Fondo y reglas particulares de los códigos procesales, hay en materia de reconocimiento y ejecución de sentencia un juicio hipotético, una conjetura que yo tengo que manejar a ver qué posibilidades ciertas de reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera que eventualmente dicte, por supuesto, el juez que previno, va a haber en Argentina. Si hay posibilidades de reconocerla, yo suspendo el juicio. Debo, no puedo. Debo suspender de acuerdo a lo que establece el artículo 2604. Y por supuesto, el proceso suspendido puede continuar en la República si el juez extranjero declina su competencia en favor del juez argentino o si el juicio en el extranjero se extingue sin que medie resolución sobre el fondo del asunto, por ejemplo, sobre prescripción, o en el supuesto en que habiéndose dictado sentencia, esta ya no fuera susceptible de reconocimiento en nuestro país, porque entre que yo suspendí y se dicta la sentencia pueden haber pasado un montón de cosas y haberse alterado los requisitos del reconocimiento, hasta puede no haber reciprocidad cuando se exija la reciprocidad, o por derecho consuetudinario, por la lex mercatoria, no se contempla la posibilidad de reconocer sentencias de otros países. Por lo tanto, yo tengo que tener la facultad, no la obligación, de continuar el juicio suspendido en esos tres casos que están contemplados en el artículo 2604. Lamentablemente no tenemos regulado el fraude a la jurisdicción, que sería otra característica negativa que antes en el proyecto de Código de Derecho Internacional Privado sí estaba regulado y ahora no. Pasamos a las características positivas de la consecuencia jurídica. Nos atribuimos jurisdicción en virtud de las reglas generales de jurisdicción de este capítulo 2 y de las reglas especiales del capítulo 3. Todo esto salvo que la jurisdicción establecida por las normas de derecho internacional privado viole, atente contra los principios de orden público internacional en sentido fuerte, porque en esa jurisdicción extranjera no se respeta concretamente el debido proceso cuando no es razonable exigir a la persona que vaya a demandar al extranjero por una serie de circunstancias que hacen entonces que deba el juez argentino excepcionalmente declararse competente a través del foro de necesidad. Foro de necesidad que ustedes ya saben muy bien que es un foro que ya estaba en la jurisprudencia argentina a partir del caso Cabura de Blasov con Blasov. También en el caso Cosfelder se invocó, aunque mal, el foro de necesidad. En un caso de restitución de menores con China, entre Mendoza, un caso de la jurisprudencia de Mendoza con China. Otro caso, Tiribo también, me parece que se llamaba Tiribo, otro caso de la jurisprudencia argentina. Ya lo teníamos en la jurisprudencia argentina y por fin ha sido recogido
en el artículo 2602. Recuerdan ustedes que aunque, dice el artículo 2602, aunque las reglas del presente código no atribuyan jurisdicción internacional a los jueces argentinos, estos pueden, no deben, pero pueden intervenir excepcionalmente con la finalidad de evitar la denegación internacional de justicia, siempre que no sea razonable exigir la iniciación de la demanda en el extranjero y en tanto la situación privada presente contacto suficiente con el país, se garantice el derecho de defensa en juicio y se atienda a la conveniencia de lograr una sentencia eficaz. Fíjense que hay requisitos sine qua non del foro de necesidad. O sea, el juez argentino se va a declarar excepcionalmente competente para evitar la denegación de justicia cuando la causa tenga vínculo suficiente con el país, se garantice el derecho de defensa en juicio. Vínculo suficiente puede ser la nacionalidad, puede ser el lugar de celebración, pueden ser todos estos criterios que no son normales, que no son criterios generales de jurisdicción internacional y que los puede asumir indudablemente el juez argentino para evitar la denegación de justicia. Y luego un requisito que no es sine qua non, atendiendo a la conveniencia de lograr una sentencia eficaz, porque esto es un análisis economicista del derecho, el tema de la utilidad, de lograr eficiencia en el proceso y eficacia de la sentencia, porque la verdad hay que contemplar este principio también de orden público internacional, que es no solo la no denegación de justicia, el acceso real y efectivo a la justicia, sino la economía procesal. No gastemos recursos inútilmente porque los juicios internacionales son más largos y por lo tanto más costosos y no puede ser que al final terminemos con una sentencia que no va a ser susceptible de ejecución. Siempre hay que atender a la conveniencia, el tema de la conveniencia de lograr una sentencia eficaz, aunque la última palabra no la tiene la economía, diríamos, no la tiene la utilidad, la eficiencia y la eficacia, sino la justicia o la equidad, pero hay que tener en cuenta también esto porque hoy en día los valores jurídicos deben integrarse con los valores de tipo económicos. Lamentablemente no tenemos el forum non conveniens, que vendría a contrarrestar la afectación del orden público internacional en sentido débil. El forum non conveniens significa al revés del foro de necesidad. En el caso que un juez sea competente y decline su competencia en favor de otro juez más convenientemente competente, porque la causa tiene más vínculo con ese país, las pruebas se van a realizar en ese país o los procedimientos en ese país, la ejecución de la sentencia va a tener que ser en ese país porque están los bienes del demandado, que eventualmente fuera condenado y que no responda voluntariamente, no cumpla voluntariamente con la sentencia, pero no nos hemos atrevido a introducir el forum non conveniens. Esperemos que en una próxima oportunidad sí se lo pueda introducir. Entonces, ¿cómo quedó esta bonita norma estructurada con los problemas generales? Solucionado el problema de las calificaciones, que hay algunas calificaciones autárquicas, como las del 2613 y 14 en materia de domicilio y residencia habitual de las personas, y resueltas las cuestiones previas, entre las cuales la validez del acuerdo de elección de foro, y no habiendo litispendencia, será la jurisdicción, de acuerdo a las reglas generales del capítulo 2 y del capítulo 3, parte especial, salvo que afecte el orden público internacional en sentido fuerte, en cuyo caso tenemos que habilitar excepcionalmente y con todas las características que hemos dicho, el foro de necesidad. ¿Cómo se completa toda esta parte de jurisdicción internacional? Fíjense que el artículo 2601 otra vez repara, así como teníamos el 2594 que dice que las normas de este código se aplicarán solo en defecto de tratados internacionales, pedagógico para el juez, el 2601 lo reitera, lo enfatiza, porque dice: la jurisdicción internacional de los jueces argentinos, no mediando tratados internacionales y en ausencia de acuerdo de partes en materias disponibles para la prórroga de jurisdicción, se atribuye conforme a las reglas del presente código y las leyes especiales que sean de aplicación. Luego viene el foro de necesidad, que en realidad no está bien puesto porque no es una regla general, sino que es una regla excepcional. Y luego en el 2603 viene el tema de las medidas provisionales y cautelares. O sea, en este caso se regula en parte algo de lo procesal. De lo procesal nosotros nos vamos a ocupar más adelante, posiblemente en la clase tercera, aunque esto es también la jurisdicción es una cuestión procesal, pero una cuestión procesal sustantiva, diríamos procesal sustancial, quiero decir. El 2603 se refiere
a las medidas provisionales y cautelares. Y dice, los jueces argentinos son competentes para disponer medidas provisionales y cautelares a cuando entiendan en el proceso principal, sin perjuicio de que los bienes o las personas no se encuentren en la República, cuando entiendan, por ejemplo, además por conexidad, atracción, etc., a pedido de un juez extranjero competente o en casos de urgencia, cuando los bienes o las personas se encuentran o pueden encontrarse en el país, aunque carezcan de competencia internacional para entender en el proceso principal. C, cuando la sentencia dictada por un juez extranjero deba ser reconocida o ejecutada en la Argentina, entonces haya que tomar medidas cautelares preventivas. El cumplimiento de una medida cautelar por el juez argentino no implica el compromiso de reconocimiento o ejecución de la sentencia definitiva extranjera pronunciada en el juicio principal. Esto que hace a una regla que es el de la autonomía de cada grado de cooperación, es decir, que por el hecho de embargar no significa que yo voy a ejecutar necesariamente la sentencia que se dicte, porque yo voy a tener que juzgar, observar el cumplimiento de los requisitos para medidas cautelares, que son diferentes a los requisitos para el reconocimiento y ejecución de sentencias. Otro tema procesal también importante que está en este capítulo referido a la jurisdicción es el de la igualdad de trato. Ustedes saben que es prácticamente un principio de orden público internacional, que tiene que haber igualdad de trato procesal entre nacionales y extranjeros respecto de todos los que habitan y los que circulan por nuestro país, porque nosotros decimos que tenemos derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Esto es un principio de orden público y muchas veces los principios de orden público están, muchos lo consideran que son los contenidos en la Constitución Nacional o los que subyacen a todo el ordenamiento jurídico en cuya cúspide tenemos la Constitución Nacional. Y uno de ellos es la igualdad ante la ley, y el acceso a la justicia real se da cuando no impedimos que una persona que no tiene domicilio en la Argentina o no tiene bienes en la Argentina pueda demandar en la Argentina. Así como también esta igualdad de trato se da en el reconocimiento del beneficio de litigar sin gastos. Porque dice el artículo 2610, recogiendo ampliamente lo que dicen todas las fuentes convencionales del mundo, como la Convención de la Haya sobre procedimiento civil, como los protocolos del Mercosur, dice, los ciudadanos y los residentes permanentes en el extranjero gozan de un libre acceso a la jurisdicción para la defensa de sus derechos e intereses en las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes en la Argentina. Ninguna caución o depósito, el famoso arraigo en juicio, la cautio iudicatum solvi, cualquiera sea su denominación, puede ser impuesto en razón de la calidad de ciudadano o residente permanente en otro estado. Esto que en algunas legislaciones procesales provinciales todavía está, no se admite en el orden internacional, sea de fuente convencional, sea de fuente interna. La igualdad de trato se aplica a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de acuerdo a las leyes de un Estado extranjero, porque se discutía, recuerdan ustedes, si esta igualdad de trato debía ser solamente para las personas humanas o se debía extender a las personas jurídicas. Y efectivamente se extiende también a las personas jurídicas. Por último, para terminar esta clase y el panorama de la jurisdicción internacional, queremos rescatar precisamente varias cosas. Aunque haya un problema de competencia provincial en materia estrictamente procesal y la cuestión de la cooperación jurídica internacional tiene que ver más con lo procesal procedimental, reservado a las provincias, sin embargo, el tema de la jurisdicción lo toca porque la jurisdicción está íntimamente vinculada a la cooperación, porque la cooperación es cooperación entre autoridades jurisdiccionales de diversos países. Cuando hablo de la jurisdicción directa y la indirecta, ¿cuándo voy a controlar la jurisdicción extranjera? Cuando me pidan cooperación, por ejemplo, por exhorto o por otra vía que sea idónea, para tomar una medida cautelar preventiva y de ejecución y para ejecutar la sentencia. El tema también va a ser relevante para la litispendencia, porque cuando yo tengo que calcular, debo suspender si la sentencia que probablemente dictase el juez extranjero que previno fuese susceptible de reconocimiento y ejecución, hay que tener en cuenta por lo menos las reglas generales de cooperación y de asistencia que están contenidas en el código, para uniformar, porque tiene que haber libre circulación de sentencias, porque no hay libertad de circulación de personas, mercaderías, capitales y servicios, y no hay libertad de circulación de actos procesales y de sentencias. Por eso es que los autores de estas disposiciones
han consagrado. En el artículo 2611, la regla general de la cooperación, porque dice, sin perjuicio de las obligaciones asumidas por tratados, por convenciones internacionales, los jueces argentinos deben brindar amplia cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial y laboral. O sea que hay que cooperar y hay que aplicar la norma más favorable a la cooperación. Y el 2612, hay que ser abierto a la cooperación. Y el 2612 dice asistencia procesal internacional. Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por convenciones internacionales, las comunicaciones dirigidas a autoridades extranjeras deben hacerse mediante exhorto. Cuando la situación lo requiera, los jueces argentinos están facultados para establecer comunicaciones directas, porque a veces es más difícil por exhorto, directamente se pueden comunicar con jueces extranjeros que acepten la práctica, en tanto se respeten, por supuesto, las garantías siempre del debido proceso, que es un principio también de orden público internacional. Se debe dar cumplimiento, culmina el 2612, a las medidas de mero trámite y probatoria solicitadas por autoridades jurisdiccionales, no solamente al reconocimiento de sentencia y cautelares, sino a las medidas de mero trámite y probatoria solicitadas, siempre que la resolución que las ordene no afecte principios de orden público del derecho argentino. Hubiera preferido que dijera orden público internacional. Los exhortos deben tramitarse de oficio y sin demora, de acuerdo a las leyes argentinas del requerido, sin perjuicio de disponer lo pertinente con relación a los gastos que demande la asistencia requerida. De tal manera, entonces, que con todo este panorama de la jurisdicción internacional, bastante completa, aunque no es exhaustivo, por supuesto, que está contenido en el Código Civil y Comercial, ya tenemos la actualización de la unidad 3 y parte también de la 7, pero de la unidad 3 relativa a la jurisdicción internacional, por lo menos en cuanto a la parte general, y después veremos las disposiciones especiales de la parte especial. En la próxima clase abordaremos los problemas generales del derecho aplicable, la cooperación, y después nos dedicaremos, por supuesto, a la parte especial con cada una de las causas en particular. Muchísimas gracias, buenas noches.